Veamos qué sucede más allá de las fronteras cubanas. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró este lunes su intención de mediar frente al gobierno de Estados Unidos para lograr un cambio en la política de bloqueo a Cuba. AMLO también cuestionó el uso politizado de la llamada lista de países patrocinadores del terrorismo por parte de la Casa Blanca. Javier Ortiz nos amplía. ¿Y por qué orillar a ese pueblo mediante un bloqueo injusto? Interrogado sobre si encabezará un movimiento contra el bloqueo a Cuba, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó su intención de hablar con el gobierno de Estados Unidos sobre esa política de guerra económica. Nosotros vamos a buscar convencer, persuadir al gobierno de Estados Unidos de que haya un cambio en esa política. En otro momento de su conferencia de prensa matutina, López Obrador hizo referencia a la experiencia anterior de búsqueda de una normalización entre Cuba y Estados Unidos. Cuando el presidente Obama se avanzó, hubo un acuerdo, intervino hasta el Papa Francisco. Bueno, visitó el presidente Obama Cuba, se mantuvieron las cosas en mejores términos. Sin embargo, al cambio con el presidente Trump, esa política de acercamiento retrocedió y fue cuando pusieron a Cuba en la lista de los países terroristas. Imagínense eso. Ninguna justificación. Frecuentemente el presidente de México ha denunciado los efectos del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, particularmente durante la pandemia de COVID-19. A la voz de López Obrador se suma la de otros líderes latinoamericanos abiertamente opuestos a ese mecanismo de castigo que ya tiene más de 60 años. Javier Ortiz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y tal como se había previsto, inició este lunes en Ciudad de México el segundo ciclo de diálogos entre el gobierno de Colombia y una representación del Ejército de Liberación Nacional para la construcción de una paz completa y definitiva. Pablo Beltrán, jefe negociador del ELN, dijo que la mesa de conversaciones es, y cito, un instrumento del mandato de cambio de los colombianos, especialmente del estallido social de 2021. Además, su agenda busca acordar transformaciones y ponerle fin al conflicto armado. Por su parte, Oti Patiño, representante de la delegación del Ejecutivo de Gustavo Petro, dijo que deben avanzar en desafíos hondamente sentidos y reclamados por quienes hoy padecen las inclemencias del conflicto y el abandono del Estado. Los diálogos deben contribuir a que las partes negocien un cese el fuego bilateral, así como avanzar en acuerdos sobre temas sociales y económicos. Una semana después de los terremotos en Turquía y Siria, los esfuerzos ahora se enfocan en brindar asistencia a los cientos de miles de personas que quedaron sin hogar, mientras el número de muertos asciende a más de 37.000. Brigadas de demolición en territorio turco comenzaron a desmantelar los edificios parcial o totalmente dañados que aún continúan en pie. Los trabajos iniciaron tras suspenderse las operaciones de rescate en algunos lugares. En otros, los equipos de salvamento siguen tratando de encontrar sobrevivientes bajo los escombros. La situación es particularmente compleja en Siria, nación golpeada, usted lo sabe, por una década de guerra. El gobierno de Damasco expresó su disposición a colaborar con las agencias de Naciones Unidas para la mitigación de los efectos del sismo. Vamos a recordar que además se pidió a la ONU el levantamiento de las sanciones aplicadas por Occidente. Y más de una decena de globos estadounidenses recorrieron sin permiso el espacio aéreo de China desde 2022, o sea, desde el año pasado. Así lo denunciaron voceros de la Cancillería del gigante asiático. A la entrada de los aerostatos se suman múltiples incursiones de barcos y aviones de guerra de Estados Unidos en su jurisdicción. El gobierno chino revela la información tras la entrada accidental de un globo civil de su propiedad al espacio aéreo norteamericano y su posterior destrucción, recordemos, por orden del presidente Joe Biden. El aparato se desvió de su recorrido planeado mientras realizaba investigaciones meteorológicas. Pekín instó a Washington a revisar su actitud en lugar de alimentar la confrontación. Y de esta manera, Giselle, ponemos punto final a nuestro recorrido más allá de las fronteras cubanas.